decidí llamar un poco la charla Emprendimiento y Transferencia de Tecnología en Israel. Un poco, vamos a ver, un minuto. Ustedes ven la pantalla, ¿no? Jorge, ¿se ve bien? Perfecto. Está súper bien. Perfecto, ahí está. Un poco acá, ahí está. Un poco sobre mí, como Jorge dijo, yo soy químico orgánico. Terminé el Technion con el título de química, el doctorado, hice el postdoctorado con la idea de la ilusión de seguir en la academia y algún día ganar el premio Nobel. Después de un par de años en California me di cuenta que el premio Nobel quedó como un sueño y vinieron nuevas ideas, nuevas metas y nuevos goles. Trabajé en Teva desarrollando productos genéricos, productos API, productos farmacéuticos activos. Luego me dediqué al área de nutracéuticas, en el CIMOTE y Alga Technologies, desarrollando ácidos grasos, la otra carotenoides de algas. Uno de ellos es astaxantin, que en Chile lo conocen porque lo usan para los criaderos de salmón, que es bastante popular en Chile, el salmón de Chile es bastante popular. Trabajé en la Oficina de Transferencia de Tecnología y tuve la suerte de fundar compañías relacionadas con cannabis, con células madres y con robótica. Todo el área de ciencias naturales y médicas y obviamente patentes. Ahora, empezamos con emprendimiento y una de las preguntas que uno se hace es ¿qué es emprendimiento, no? La primera opción es buscar en Wikipedia, y ahí vemos que sale diseño, lanzar y correr un nuevo negocio. Vamos un poco más serio y vamos al diccionario de business, y encontramos la frase que dice, deseo desarrollar algo. Leyendo a Steve Jobs encontramos la palabra pasión, y escuchando a John Lennon leemos Dream Together. A dream you dream together is reality. It's not just a dream. Ahora, ¿cómo lo veo al emprendimiento? El emprendimiento, en primer lugar, no tiene edad, no tiene límites. Por ejemplo, en el 2011, 13 amigos de aproximadamente 50 años se juntaron para participar en un concurso que desarrolló Google para llegar a la Luna. Ok, el premio era 30 millones de dólares. Obviamente que la gente, el emprendedor, no busca la plata como primer objetivo, sí como segundo. Pero el primer objetivo es el desarrollo personal. Y se presentaron. No llegaron al premio porque nadie escuchó de ningún artefacto israelí que haya llegado y aterrizado en la Luna. Pero sí siguieron con el sueño y empezaron a juntar plata, en primer lugar de gente de plata filantrópica, y del Estado juntaron 60 millones de dólares. En el 2018 el sueño de los tres emprendedores se convirtió en una realidad y la industria israelí, aeroespacial israelí, empezó a construir el modelo de la nave que iba a llegar a la Luna. En el 2019 fue lanzada en Florida y se lanzó, y la idea de la nave espacial, un poco distinta a lo que conocemos, era llevar varias órbitas en la Tierra hasta entrar en la órbita de la Luna y luego aterrizar. El 11 de abril de 2019 llegó a mandar un selfie desde la Luna, pero la nave no aterrizó y se estrelló cuando trató de aterrizar. Mucha gente mira el ejemplo este y lo ve como un ejemplo de fracaso. Y no fue así. ¿Y por qué no fue así? Dos razones. Corto plazo, el gobierno decidió entrar en el proyecto Bereshit 2 y hoy en día se está construyendo una versión mejorada de la nave espacial. A largo plazo, tampoco fue un fracaso, porque el mismo 11 de abril a la noche, me acuerdo que fue un viernes, a las 10 de la noche, estábamos todos enfrente del televisor, incluyendo una generación nueva, chicos, desde 3 o desde 0 hasta 50 años o más, viendo la televisión y esperando, construyendo un sueño. El cielo ya no es más el límite, es más allá. O sea,
lo que mucha gente vio como un fracaso se puede ver como un suceso, tanto sea en el corto plazo y largo plazo. Y este ejemplo representa lo que es el emprendedor, o por lo menos cómo se ve el emprendedor en Israel. Las ventajas de un sistema emprendedor las conocen, creo que mejor que yo. Es la creación de condiciones para crear más startups, ayudar a compañías que existen a crecer, incrementar la percepción donde es posible, el ejemplo de la nave espacial, la nave que llegó a la Luna, y atraer obviamente inversores, porque el mundo de hoy, nuestro mundo capitalista, la naf o el combustible para llegar es la plata. O sea, se necesita la plata. ¿Quiénes son los actores? Los actores son los emprendedores, educadores, inversores y obviamente las leyes locales. Todo esto se necesita estar asociado para de esa forma crear un sistema que dé ganancias a todos los jugadores y no solamente a un lado. ¿Cómo está con una de las, o sea, antes de llegar a cómo está compuesto, las características o ejemplos? 10% de la población de Israel está empleada en compañías de alta tecnología. 25% de los impuestos vienen de personas o de trabajadores de estas compañías, 43% de la exportación y un 15% del GDP está creado por estas compañías. Obviamente que las taxas de las compañías son grandes, cada vez que una compañía o una startup se vende y se escucha por millones y millones de dólares, la cantidad de impuestos que van al Estado también son en relación. Santiago, ¿te puedo Sí, interrumpir un minuto? ¿Me puedes dejar ¿Sabes cómo dejarme de co-host? ¿no te dejé co-host? No, lo que pasa es que está entrando gente, está en la sala de espera y para no Un interrumpir, segundo, se la va a pasar. un segundito. En mi foto, en donde está mi pantalla, hay tres puntitos. Ahí puedes poner, y ahí sale la opción de ponerme como co-host. Ah, excelente. Start, make host. Te hago un host. Espero ahora que me deje Perfecto. trabajar. Sí. Eh, ¿Podés hacer? sí, perfecto. Mil disculpas a todos. Sí, Es no hay problema. parte, bueno, esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que pasó recién. Es el ejemplo clásico de una startup israelí. O sea, yo trabajo, aparte de hoy en día de charlar con la gente por Zoom, trabajo en varias compañías. Una de ellas estamos haciendo un farmacéutico para Alzheimer y depresión. ¿Ok? Y yo preparo un Gantt, preparo el plan de trabajo, todo bien, pero también preparo el shit happen, porque siempre hay algo, siempre pasa algo. No importa cuánto nos preparemos, cuánto hagamos. Y una de las grandes características del emprendedor es poder enfrentarse a los problemas que surgen y seguir adelante. No tirar las llaves en la mesa, no escaparse, sino seguir adelante, porque al final va a salir. Como dijo un amigo mío, todo problema tiene una solución. Y si no tiene solución, no es un problema. O sea que soluciones hay. Gracias, Jorge, por el ejemplo. No hay problema. Gracias a ti. Ok, un poco del sistema emprendedor. La pantalla la tienen. Tenemos los talentos, ¿qué pasó acá? Un minuto. Innovación, la propiedad intelectual, el acceso al mercado, desarrollo de negocios, la plata y el capital de riesgo. Todo eso forma el emprendimiento. Ahora, en la charla de hoy, en lo que nos queda de la próxima hora, quiero dedicarme a esta parte. Talento, innovación y propiedad intelectual. Y eso nos lleva a lo que es las oficinas de transferencia de tecnología y la importancia que tienen en el desarrollo, la innovación económica en Israel. Luego le voy a dar ejemplos para que entiendan un poco y vean las dimensiones que pueden llegar. El concepto es básico. Concepto estamos hablando. Academia, Estado, país e industria. Todos los tres juegan juntos, la industria y la academia por la transferencia de tecnología, el Estado proponiendo incentivos a ambos, a la industria y a la academia juntos. Y todo esto crea innovación. El Estado viene a ser el que empuja.
Un poco de la academia. La academia en Israel se fundó antes que el Estado. No sé en cuántos países pasó, pero no es muy común. En 1924 se funda el Technion, que tiene la imagen de 1924 y la imagen de hoy. En 1925 la Universidad Hebrea de Jerusalén. Recién en 1948 se funda el Estado. Ahora, el país fue fundado por gente inmigrantes que venían la mayoría al principio de Europa, que venía de las grandes universidades europeas, y llegaron a un lugar hermoso donde había mucha arena, mucha sal y muchos problemas. Ahora, todo eso llevó a la gente a continuar en lo que sabe hacer y llevó a proponer y a llevar adelante el establecimiento de institutos académicos de investigación y de ciencia. Un ejemplo que siempre doy es el ejemplo del Technion. Por ejemplo, el Technion hoy en día llegó a 600 miembros de facultades, 19 facultades, 14.000 estudiantes, 52 centros de investigación, un hospital afiliado al Technion y centros de investigación multidisciplinaria. De todo esto, lo más importante son dos cosas: estudiantes y centros de multidisciplinarios. ¿Y por qué? Porque estudiantes es la materia prima de la innovación. Al fin y al cabo, los que van a traer las cosas nuevas son los estudiantes y los investigadores. Y por eso le doy más importancia que a los edificios y más importancia que al resto de las cosas. De los 14.000 tenemos 10.000 en lo que es el primer título o no graduados y 3.000 graduados y 1.000 postdoctorantes e investigadores asociados. Y los centros de investigación de multidisciplinarios. ¿Por qué? Hoy en día tenemos lo que se llama las tecnologías disruptivas. Salió una palabra nueva y que cambió un poco el mercado. ¿Qué pasó? En los últimos años tuvimos un avance digital tecnológico muy alto que llegó a tal punto que se quedó sin trabajo. O sea, ¿cuánto más chico podemos hacer el teléfono? ¿Cuántas más cámaras podemos meter adentro? Todo el potencial de la revolución digital entró en la ciencia y se asoció con las ciencias biológicas, químicas, física, etcétera, creando lo que se llama tecnologías disruptivas, que vienen a, por ejemplo, un ejemplo de las tecnologías disruptivas es el ejemplo de la vacuna de Pfizer y de Moderna, que, por ejemplo, Moderna es de Moderna, pero Pfizer, la tecnología es de una startup, se llama BioNTech, que estaba en Alemania y que desarrolló un sistema nuevo, totalmente nuevo, para aproximarse a un virus. Ejemplos de centros multidisciplinarios, tenemos la Facultad de Biotecnología, que es una combinación de biología e ingeniería, y tenemos la Facultad de Biomedicina, que también combina biología, ciencias mecánicas y medicina. Y eso hoy en día es algo que, por ejemplo, compañías grandes, dinosaurios, no tienen acceso a lo que es investigación y desarrollo de tecnologías disruptivas. Ejemplos académicos tenemos los premios Nobel, de los cuales tenemos en economía y en química. Esto a mí me enorgullece, por ser, en primer lugar porque soy químico, y en segundo lugar porque los premios Nobel de química son del Technion, donde yo estudié, y es algo que me llena a mí personalmente de orgullo. ¿Cómo funciona el sistema de transferencia de tecnología? Tenemos la Asociación de Transferencia de Tecnología, que junta a aproximadamente 17 centros que dependen de universidades y de hospitales y centros de investigación. Cada uno por separado se encarga de administrar y manejar la propiedad intelectual. No solo propiedad intelectual, sino también el acercamiento entre la industria y la academia. Les voy a dar un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, es algo personal. Cuando trabajaba por ejemplo, en la transferencia de tecnología, muchas veces veía a mis colegas que iban con las patentes, tenían el portfolio de patentes y tecnologías e inventos a la industria.
pero lo que no vi mucho y que es muy importante es escuchar qué es lo que la industria está buscando, qué es lo que la industria necesita en orden de poder salir y pescar adentro de la academia tecnología. Un ejemplo que les puedo dar es un científico de ingeniería en materiales que desarrolló una formulación nueva para deliberar fármacos por la piel. ¿Ok? Suena interesante, muy bueno. O sea, él personalmente, el científico, el profesor, buscaba desarrollar o conseguir una inversión en donde la compañía farmacéutica, ¿no? No conseguimos una compañía farmacéutica, pero de golpe vino Bayer. Bayer tiene industria, agricultura y tiene también productos para poder, ¿cómo se dice? Bueno, se me olvidó la palabra, para poder evitar bichos y otro tipo de, ¿cómo se dice? Wow. En English. Tengo un bleco, no importa, en contra de los bichos que se comen a las plantas, ¿ok? Y se interesó en la tecnología esta, ¿por qué? Porque tenía la posibilidad de poder deliberar el veneno a los bichos sin afectar a las plantas. Y de esa forma se podía llegar a cuidar los campos en forma más adecuada, en forma más efectiva. Y esto es un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que no solo tenemos que ir a vender, sino que también tenemos que ir a escuchar. Por eso son importantes también ir a, no sé cuántos de ustedes lo hacen, ir a las ferias de tecnología, los Bio Europa, Bio Estados Unidos, Bio América, etcétera, y poder escuchar cuáles son las necesidades de la industria. La misión de los centros o de los TTO es poder ayudar o aportar a la comercialización de tecnologías que fueron desarrollados por inventores, perdón, por gente, investigadores de la universidad o por estudiantes. Y las actividades son la evaluación de estos inventos, protección si hay necesidad, propiedad intelectual. No siempre se protege por propiedad intelectual y esto es importante tenerlo en cuenta. En todo. Uno de los ejemplos, Coca-Cola, y otro ejemplo que hoy en día lo veo mucho es el tema de caldos de cultivo. ¿Ok? No sé cuánto conocen, pero uno de los grandes avances en el área de food tech es la carne cultivada, el cannabis cultivado, no cultivado en la tierra, sino fermentado en bioreactores, y la leche, que está hoy en día que se produce en bioreactores también. Ahora, ¿cuál es el objetivo del investigador? Es poder llegar a un costo-beneficio que sea bueno. Para eso necesitan en poco tiempo llegar a una cantidad de biomasa muy alta. Para hacer esto, para lograr esto, el secreto ¿dónde está? En la sopa, en el caldo de cultivo. Y el caldo de cultivo empieza a ser un secreto de las compañías que no siempre se puede poner en una patente porque en una patente es muy difícil de controlar. O sea que no siempre la propiedad intelectual es la respuesta a nuestros problemas. En realidad es más problemas que respuesta, pero eso es otra cosa. Sí, Santiago, una consulta ahí, aprovechando, volviendo un poquito atrás. ¿Hay alguna estrategia, no sé si desde el punto de vista más gubernamental, para la atracción de necesidades de la sociedad y la industria hacia la academia? sí. ¿Nos puedes comentar un Y poquito de eso? sí, sí, por favor. Es muy fácil. O sea, con plata se hace todo, ¿no? ¿Qué pasa? Y esto en un momento voy a llegar, es parte también de la charla, ¿cuáles son los modelos de incentivos del gobierno? Por ejemplo, el gobierno tiene posibilidad de incentivar la industria por medio de apoyo económico, como les expliqué antes en el modelo del triple helix. Ahora, hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes lugares donde el gobierno quiere llevar a la industria es la bioconvergencia. Otra vez, la parte de combinación entre propiedad digital o, o tecnología digital con la biología.
Entonces, proyectos que van en esa dirección reciben apoyo y proyectos que van, por ejemplo, en otra dirección no lo reciben. Es una forma muy simple y politically correct de incentivar algo sin ser tan directo. Bueno, esto me imagino que lo conocen, muy simple, de la parte de la investigación de la patente, llegar al mercado, puede ser como un spin-out, license, y como colaboración o una combinación de ambos. Muchas veces vemos que hay compañías que prefieren invertir en un spin-out y luego comprarlas. Ahora les voy a dar un ejemplo. Más adelante, dejar que la compañía, que el startup se rompa la cabeza, que llegue a una parte de desarrollo que sea suficientemente buena para poder comprarlas o adquirirlas. El porqué de la transferencia de tecnología, hay dos puntos que son importantes, hay una lista, pero los dos puntos más importantes, según mi punto de vista, en primer lugar es el impacto social. ¿Okay? Aunque está último, créanme, es lo más importante. ¿Por qué? Porque es poder crear en la gente educación y poder llevarla a un punto más alto, sacarla de lo que es agroexportación y ponerlas en industrialización e innovación económica. Y en segundo lugar, es la economía. En el momento que se crea industria nueva y se crean tecnologías que se pueden exportar a países extranjeros. Ejemplo, como les contaba antes, hay 17 TTO, centros de TTO. Hasta ahora 441 éxitos. Y hoy en día en los portfolios hay 1.460 tecnologías que están buscando dueños. A nivel de inversiones, este gráfico es importante. Si pueden ver, estos son los capitales que se recaudaron desde el 2018 al 2021 solamente por tecnologías asociadas con las universidades. No otras, solamente universidades. Una de las cosas más interesantes es esta parte. En el 2020 que tenemos al corona. Vemos que hay una bajada, pero no muy grande, de 476 a 348 millones. Y en el 2021 Corona sigue. Me imagino que en Chile también, acá también. Estamos con la cuarta y dentro de poco viene la quinta, la sexta y la séptima ola y vamos a seguir hasta que se canse el virus de nosotros, porque aparentemente es la solución y ven que todavía hay un aumento de capital. Es tan fuerte el ecosistema en este caso que puede sobrevivir a los problemas. Es más, hay compañías que escucho de colegas míos que lograron recaudar plata para poder continuar, hacer el segundo round de inversiones con Zoom y no en reuniones personales. A nivel de compañías, esta que tiene un ejemplo de distribución de las compañías según el Estado, y esto es un ejemplo de los últimos negocios que se hicieron con tecnologías de la academia. Lo que podemos ver es en el 2021 tenemos 12 Merge Acquisition y compañías que llegaron a la bolsa. Estos son ejemplos de tipos de compañía. La mayoría está asociada con la parte de dispositivos médicos y diagnóstico. Una de las grandes razones, personalmente hablando, es el tema del corona, que vio y le dio importancia y valor a todo este tipo de tecnologías. La estrategia. Y para hablar de la estrategia, qué mejor ejemplo que el fútbol. No sé cuánto en Chile les gusta el fútbol, pero a mí me gusta un poco todavía. Cuando hablamos de estrategia, ¿de qué hablamos? Hay varias. Una es Joga Bonito, que es de nuestros colegas brasileños del norte, donde lo único que vemos es que los pases son excelentes, pero hasta que llegan al gol toma tiempo. Mucha gente se queda dormida. Por el otro lado, tenemos la otra parte de estrategia, o la otra estrategia de goles son amores y no buenas razones. O sea, al fin y al cabo corremos 90 minutos, pero el que gana es el que mete el gol, no el que pasa la pelota. La estrategia acá no es ni una ni la otra, sino ganar, gustear y golear. ¿Qué quiere decir? Obviamente ganar, obviamente pasarla bien y meter varios goles, porque si no la gente se queda aburrida. ¿Y todo esto a qué me refiero? Todo esto me refiero a trabajar juntos, de llevar tanto sea la parte científica como a la parte de negocios en el mismo carril. Por ejemplo, si vemos hoy en día el tema de lo que cuesta o lo que es
sacar una patente. Primero empezamos con una aplicación provisional. Si hay alguien que no tiene claro el tema de patentes, Jorge, yo sé que da una charla ahora dentro de poco, y si no pueden preguntar por medio del chat y Jorge va a organizar las preguntas y respuestas. Si hay. Pero tenemos la primera parte, la aplicación provisional, $200, no es tan difícil. Luego llegamos a la PCT. La PCT, todos bien sabemos, la aplicación internacional, que cuanto mejor escrita esté, más posibilidad de tener buen éxito con la parte nacional tenemos, o sea, ya estamos hablando de $15.000. Luego se hace pública, una vez que se hace pública ya está, o sea, estamos quemados o estamos camino al trono. Luego entramos en la parte nacional y todo esto lleva a mucha, mucha plata. Es el camino básico para sacar una patente. Ahora, ¿qué pasa en la academia? En la academia, lo que vimos, algo tan simple y derecho, no es tan simple y derecho. O sea, tiene paradas, tiene curvas, tiene gente que terminó el máster, el doctorado, y viene un doctorante nuevo, volvemos para atrás y volvemos a empezar. Tiene gente que se enferma, tenemos fiestas, y lo más importante es gentes, tenemos humanos, gentes, personas que trabajan en los proyectos. O sea, ¿cuál es la idea? La idea acá es cómo llegar a nivel de TTO para, vuelvo para atrás un minuto, para combinar los dos caminos y poder llevar al investigador que vaya al ritmo de la patente y no la patente al ritmo del investigador. Ahora, ¿cómo es el camino? ¿No? Es un poco cómo trabaja la oficina de transferencia de tecnología, que por lo que Jorge me dijiste, hay varias personas de transferencia de tecnología, o sea que esto me imagino que lo conocen. Primero está el invento. Y esta es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque una de las grandes, como se dice, una de las grandes, de la gran importancia del oficial de la transferencia de tecnología es poder diferenciar entre un invento y un descubrimiento. Y esto es un error clásico, clásico, clásico. Por ejemplo, un descubrimiento puede ser un receptor que agarra el azúcar de la sangre y que evita la diabetes. Ahora, un invento puede ser un remedio que active ese receptor para que haga el trabajo cuando no lo hace. ¿Ok? Entonces, el primer paso es el invento. Hay un invento, es presentar a la oficina de transferencia de tecnología el invento y presentarlo a un comité. ¿Y cómo está integrado el comité? Esto es muy importante también, porque no solo es importante tener un experto de patentes, sino que también es importante tener un experto de mercado. ¿Cómo es el mercado? ¿Qué pasa en la situación esa? O sea, si yo vengo hoy e invento otro GPS, ¿tengo mercado? ¿Sirve para algo? ¿Es bueno o malo? O si vengo, por ejemplo, e invento un teléfono que sea transparente o que tenga algún gadget que no tiene, ¿cuál es el mercado que puedo tener? Y si vale la pena para la Oficina de Transferencia de Tecnología pagar por una patente. Uno de los grandes, ¿cómo se dice?, desafíos de la oficina es la plata. Mucha plata, la mayoría de la plata se da en patente. O sea, hoy en día, para ustedes, si una patente no está licenciada en el cuando llega al PCT, a la aplicación internacional, ya está. Historia. No hablar del tema de medicina, que desarrollar una droga, por ejemplo, toma 20 años. O sea, es un gran desafío, o sea, es muy importante. Segundo lugar es la decisión, cómo se toma la decisión, la evaluación y la protección. Y acá vuelvo al ejemplo que di antes de el caldo de cultivo en un fermentador para producir carne cultivada, donde el gran secreto del éxito y del precio de la reducción de costos es el caldo de cultivo. Si se necesita alguna investigación adicional. Una de las grandes ventajas que hoy tenemos, que no había antes, es la oportunidad de aplicar una patente provisional. La patente provisional nos da la oportunidad de fijar la fecha del invento y nos da un año para poder desarrollarlo. Muchas veces tenemos una idea brillante, pero no tenemos suficientes pruebas para poder llegar a la fase nacional y poder pasar y recibir la patente. En este caso lo que hacemos
podemos sacar una patente provisional y el comité mismo de la Oficina de Transferencia de Tecnología le pide al investigador que tiene un año para poder demostrar lo que realmente piensa. Si no lo hace, no se continúa la PCT. Si necesita más tiempo, se hace un refiling. O sea que es un buen truco para poder darle satisfacción al investigador y cuidar los intereses. Y obviamente la comercialización. Aparte de la comercialización es muy importante, como les dije antes, no es solo ir con el portfolio a caminar, sino saber escuchar qué es lo que la industria está necesitando, cuáles son también los intereses del gobierno, y esto viene a la pregunta de Jorge, ¿cuál es la estrategia gubernamental de investigación? El gobierno quiere atraer capitales para invertir en plantación de cannabis o para producir, un ejemplo, o para producir algún tipo de tecnología que, para las minas de cobre o para los criaderos de salmón. Esto es muy importante y obviamente que de acá viene lo que es luego la entrada de plata. Un ejemplo de las patentes que fueron aplicadas en Israel, lo que van a ver es que la mayoría está asociada con lo que es la parte de necesidades de uso humano. Necesidades. Esa es una de las grandes razones del por qué mucha gente se pregunta el sistema israelí funciona. Una de las razones, hay varias, ¿okay? Yo voy a dar una sola porque me viene bien con este slide, después podemos buscar otra. Una de las razones es, como les dije antes, el país es rico en arena, el país es rico en agua salada y es rico en problemas. Tiene necesidades. Las necesidades son las que llevan a soluciones. Y uno de los grandes driving force de la innovación son la cantidad de problemas. Este da un ejemplo, una comparación con distintos países de cantidad de patentes que fueron aceptadas. Si vemos a nivel de líderes, en la esto es una estadística del 2019, tenemos al Tecnión a nivel de patentes registradas en el 2019, luego tenemos a la Universidad Hebrea de Jerusalén con 10, que es bastante. El número de patentes comparado con la industria es bastante alto. Aproximadamente, como ustedes saben, este es un gráfico que me gusta mucho, que es que muestra la posibilidad de tener del éxito y tanto como la posibilidad de tener ganancia. O sea, si tenemos de 100 patentes que fueron aplicadas por la universidad, 300 no fueron aplicadas, fueron abandonadas. 50 inventos que fueron licenciados, otros 50 no fueron licenciados. 16 licencias que dan una entrada de plata, porque ojo, no todo lo que fue licenciado da una entrada de plata y sigue adelante. El doble no lo logró, y de esas licencias, 15 producen una entrada de menos de $1.000.000, cuando una de ellas produce más de $1.000.000. El gráfico este es de la Universidad de California. A nivel de cuál es la relación de la entrada de capitales, de ingresos, versus el budget de la universidad, tenemos aproximadamente el máximo 2% de Florida, el Technion en Israel tiene 1.7%, la Universidad de Tel Aviv 1.1% de entrada de plata versus el budget de la universidad. Este gráfico les da un ejemplo un poco de cuáles son los lados, los intereses. Por ejemplo, y una de las cosas que aquí es obvia es las ciencias naturales. Ciencias naturales tienen una característica, que por lo general hablamos de ciencias naturales, hablamos de farmacéutica y de dispositivos médicos. La inversión es puede llegar a ser 10 o 100 veces más alta que la de FinTech, pero cuando algo funciona, funciona. Y ahí, ahora les voy a dar, creo que es el próximo transparencia, no, no es, pero ahora voy a dar ejemplos de cómo funciona. Es ya una idea de cantidad de compañías que fueron fundadas en base a tecnologías de la universidad, y tenemos en este caso, por ejemplo, la Universidad Hebrea, con 53 compañías o startups que fueron fundados, el Technion 35,
en la Universidad de Ben Gurion en el Negev con 20. La cabeza se la lleva a la Universidad de Utah con 163, que es un montón. Y este es el gráfico. Yo pienso que este slide es, o sea, yo puedo presentar este slide y decir lo que es un TTO. Nada más que con este slide. ¿Por qué? Estos fueron entre 2017 y 2018 los 5 mayores deals que se firmaron. Y tenemos 15.3 billones, con B larga, billones de dólares. Mobileye fue vendido a Intel. Mobileye es un sistema para que le da la posibilidad al coche de ser casi autónomo, que dice cuando le avisa al conductor cuando tiene que frenar, cuando una persona cruzando la calle, cuando un coche cambia la velocidad o cuando no cuida la distancia. Fue vendido a 15.3 billones de dólares. Luego tenemos Kite, que Kite es una salud. Kite es una compañía que se dedica a inmunoterapia para cáncer, fue vendida a Gilead Americana 11 billones. Mazor Robotics, que fue 1.6 billones de dólares a Medtronic. Luego tenemos Neuroderm. Neuroderm es una compañía interesante porque yo conozco uno de los fundadores y les cuento nada más para que tengan una idea que esto empezó, no un Starbucks, porque no tenemos Starbucks en Israel, pero empezó café aroma, que es como un Starbucks. 3 amigos se sientan a discutir un problema. Y luego tenemos Plarium, que es una compañía de tecnología otra. Ahora, si vemos, este es el gráfico que nos da la estadística. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Las 3 primeras compañías son compañías que salieron tecnologías de la universidad. Mobileye, Universidad Hebrea de Jerusalén. Kite, Instituto Weizmann, Mazor Robotics, Technion. Ahora, este slide dice todo. Este slide dice qué es una oficina de transferencia de tecnología. ¿Qué se puede hacer? Y acá el cielo no es, o sea, no hay límites. Es el infinito, puede cambiar absolutamente todo. Lo segundo importante en esta transparencia que siempre cuento es esta compañía que se llama Kite. Kite fue el investigador a la Oficina de Transferencia de Tecnología, presentó, según el gráfico y el slide que vimos antes, la Oficina de Transferencia de Tecnología le dijo que no, porque nadie va a invertir en algo como inmunoterapia, CAR-T, etcétera, de ciencia ficción. Le dijo, no, la aceptamos, no vamos a patentarla. ¿Ok? Ese es un ejemplo de una decisión de un TTO. Obviamente que yo no critico la decisión, porque la decisión está basada en plata, capitales y en 20.000 cosas más. Pero esto es interesante. En el caso de, por lo menos en Israel, la mayoría de las universidades, en caso de no aceptar una patente, de pagar o financiar una patente, se la devuelven al inventor, el inventor hace todo, saca los gastos, pero en caso de licenciarla le tiene que dar un 20% a la universidad. ¿Por qué? Porque el científico trabaja para la universidad. Ejemplos en general es así de spin-off de compañías que salieron de la universidad. La primera es NovoCure. NovoCure es una de las compañías que se va para arriba y una de las cosas interesantes es que el inventor vive acá en el mismo edificio que yo, vive acá arriba. ¿Cuál es la idea? La idea es el casco que tiene esta señora que va en la cabeza, que crea un campo eléctrico y inhibe el crecimiento cancerígeno. Está aprobado por el FDA, fue aprobado al principio para recurrencia de cáncer, hoy en día está aprobado para aparición de cáncer. La compañía esta en el 2019, la evaluación era de 1.9 billones de dólares. 2 años después, corona en el medio, lo que ustedes quieran, 9.1 billones de dólares. ¿Qué fue lo que le dio el salto? Fue la aprobación del FDA para primera aparición de cáncer. Luego tenemos Acilect, que es la molécula química que vemos acá, se llama rasachilin, y inhibe monoxigenasa B en el cerebro, que es el primer paso de Parkinson.
El remedio este lo desarrolló Teva y como Asilex en Israel, y se usa para los primeros eventos de la aparición de Parkinson. Luego tenemos Mazor Robotics, y Mazor Robotics es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque Mazor Robotics no fue directamente licenciada a Medtronic, perdón, sino que Medtronic invirtió plata y creó Mazor y dejó que la compañía se desarrolle hasta que llegó al punto que empezó a tener ventas, empezó a caminar y ahí dijo, ok, hasta acá, entendimos, y ahí hicieron la absorción. No siempre se puede hacer el licenciamiento directamente a las grandes compañías. Muchas veces hay que pasar por el spin-off, crear algo que llegue a crear un capital para luego licenciarlo. Incentivos del Estado, y acá vamos, Santiago, sí, una pequeña interrupción que salió una pregunta ahí en el público que la dejaron en el chat, te la leo. dale. En base a lo mencionado con que el dinero se logra todo, ¿consideras tú que los sectores que no disponen de capital necesario podrían ser apoyados por las incubadoras ya creadas y de esta manera generar mayor capital humano y a la vez réditos en el ecosistema emprendedor? Y así de esta manera tal vez se podría cumplir las 3G de ganar, gustar y golear. Totalmente. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se hace eso? Y ese es el punto más importante. Por ejemplo, el gobierno decidió entrar en bioconvergencia y como preguntaron, yo no tengo bioconvergencia, yo tengo, por ejemplo, mesas voladoras y ese es yo puedo traer plata de afuera, puedo ir a la incubadora, tengo varias opciones. En el momento que un producto es interesante, el momento que vos contás la historia y el que está enfrente tuyo te dice, wow, no dependés de incentivos gubernamentales, exactamente se puede hacer eso, se puede buscar la vuelta. Les voy a dar un ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es el iPhone. ¿Por qué? Vino Steve Jobs en 2017 y trajo el iPhone. Hasta el 2006, ¿alguien necesitó el iPhone? Yo ni sabía que existía, estaba todo bien. Tenía el Nokia 533 o 5340, hasta tenía juegos en el teléfono, podía usar el internet, pero no necesitaba el iPhone. Pero vino con el iPhone y creó una necesidad, creó un mercado, creó un mundo. O sea, es verdad, el punto acá, sí, se puede gustar, golear y ganar, obviamente. Todo depende de la persona. Y acá el último punto, porque la pregunta es importante. Cuando hablamos de innovación, no hablamos solamente de innovación, hablamos de otro punto que se llama, en inglés se dice Operational Excellence, que es la posibilidad de una persona de llevar, por ejemplo, un invento al mercado, de poder crear una buena estrategia, de poder llevarlo adelante y hacerlo. Ok, termino y pasamos a las preguntas. A nivel de incentivos del gobierno hay dos puntos importantes. El primero es en la academia. Hay programas donde el gobierno hace un matching de 85% de $200.000 cuando hay una posibilidad de llevar un producto a licenciar, a poder darse a una compañía. Luego tenemos la colaboración entre industria y academia. Tenemos, por ejemplo, el programa que se llama NOFAR, que es un programa por un año y que da la posibilidad de un matching de 90% cuando tenemos junto industria y academia. ¿Ok? Y luego tenemos la ayuda para transferencia de tecnología. Muchas veces tenemos, por ejemplo de las algas, ¿no? Que muchas veces empiezan en la universidad, en un laboratorio. Hoy en día para cultivar algas se necesitan tanques, bolsas o piletas que son grandes y que las universidades no tienen el lugar ni la capacidad de hacerlo. Entonces se apoya a la industria que puede estar interesada en licenciarla, se hace un matching de 66% de $700.000 y así le dan a la industria la posibilidad de probar si funciona o no y de esa forma llevarlo al mercado. Y una de las formas de poder direccionar a dónde va la investigación es por medio de todos los programas de incentivo. Obviamente que no hablo de la parte de investigación y desarrollo.
Luego, como preguntaron, tenemos las incubadoras. Las incubadoras funcionan con un 85% capital gubernamental, 15% privado, y el capital puede llegar a 800 o 900 mil dólares, según, desde 500 o 570 a 900, para ser exactos. Todo depende de dónde esté localizado. La periferia, obviamente, que reciben más plata. ¿Funciona? La compañía le paga 3% de las ganancias al Estado. ¿No funciona? No pasó nada. Ahora, dónde está el trick? O sea, no hay free lunch. El trick está en que en el momento que el gobierno le da la plata a las compañías ¿cómo se dice? Están obligadas a usar el dinero en sueldos y en trabajos, por ejemplo, de servicios, pero que sean dentro del país. De esa forma es una forma de mover la economía, pues todo eso paga impuestos y todo vuelve al gobierno. O sea, la plata va y viene, no hay plata gratis. Y ahora un poco de centros de investigación, o sea, una de las grandes ventajas de tener un sistema así es poder atraer multinacionales al país. Y tenemos aproximadamente 365 centros de investigación de compañías multinacionales, 57 hubs, aceleradores 231, centros de innovación 35 e incubadoras 19. Voy a dar un ejemplo, los saqué, tienen acá de Startup Nation Central, un gráfico que es muy interesante porque muestra de 1964 hasta hoy, hasta el 2016, la cantidad de compañías internacionales que entraron. Eh, una de las compañías interesantes para mí es Ford. Tenemos también hoy en día GM y Hyundai. ¿Y por qué? Porque Israel no tiene industria automotriz. ¿Qué vienen a buscar? Ahora, ¿qué es lo que vienen a buscar? Lo que no tienen. ¿Y qué es lo que no tienen? La tecnología disruptiva. Por ejemplo, inteligencia artificial, Big Data. Eh, un ejemplo re loco, los hongos. Por ejemplo, todos conocemos los hongos de la tierra, las plantas, ¿no es cierto? Los hongos tienen una propiedad que es única. La parte filamental, lo que se llama micelar, tiene la posibilidad de isolation, de evitar el ruido. Ahora, una de las grandes, y es algo que, o sea, que si lo vemos en la tierra o lo comemos o algunos lo usan para otras cosas o lo tiramos. Pero nadie va a pensar que se puede usar para ese tipo de cosas. Y Ford, por ejemplo, en el caso acá, invierte en todo el tema, o lo que hoy en día buscan en la parte de inteligencia artificial. Ok. Un poco de la distribución geográfica para que tengan una idea. La idea es llevar a la periferia para crear centros de trabajo. Ejemplos de compañías y no sé, tengo tiempo todavía, Jorge, tengo unos 10 minutos más, 5 nada más. Me han quedado Mira, todos dormidos porque están todos con la no, no, cámara no. Lo que pasa es que apagada. queremos dar espacio de preguntas. Me dicen que, bueno, no podemos pasar un poco, que esto supuestamente también las 10:30. Sí, no se me habrán quedado Eh, dormidos, ¿no? no, para nada. Se ha mantenido ¿Seguro? la audiencia, sí. Porque yo me veo muchos apagados, o sea que estar Están todos todos. atentamente escuchando. Ahí vamos a ver el tema de las preguntas. Ok, bueno, vamos rápido, voy pasando ejemplos, ¿no? Porque es lo más interesante. Por ejemplo, Google entró en Israel en el 2006, ya tiene 2 centros de investigación y desarrollo, adquirió 5 compañías, 500 empleados, una ganancia anual de 500 millones de dólares. IBM fue una de las pioneras que entró acá en Israel en 1949, hoy en día inversión en el país 3 billones. Intel en 1974, 5 centros de investigación, adquisiciones 12, entre ellas la memoria, el disk on key que usamos para memoria, etcétera. Apple entró bastante tarde, en el 2012, 2 centros de investigación, una inversión de 1.1 billones de dólares. Innovación, vamos desde nanotecnología, ciencias naturales. Por ejemplo, una de las cosas que no comenté es la píldora con la cámara que se usa para endoscopía. Media, internet, cleantech, seguridad, industria automotriz, otra vez. Por ejemplo, Mobileye. Mobileye, ¿a quién va? La industria automotriz. La parte de agricultura,
los tomates cherry, que son conocidos, la irrigación artificial. Y este slide para mí es importante, porque esto muestra qué pasó en el 2020. O sea, nosotros hablamos de momentos en que está todo bien, pero ¿qué pasa cuando hay un pedazo de virus, como el corona, que está dando vuelta? Y si podemos saber, inversiones siguieron, pero la mayoría de las inversiones fueron a las tecnologías cyber. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente empezó a trabajar desde la casa. Momento que trabaja desde la casa, no solo el banco, sino estamos hablando de la panadería o pastelería, que la gente, en vez de abrir el negocio, empezaba a cocinar en la casa, vendía. Toda la plata y los pagos se manejaban con la tarjeta de crédito, PayPal, etcétera. La parte de seguridad de cyber es súper, súper importante en este caso. ¿Dónde estábamos? Ay, perdón. Okay. Seguimos y, o sea, el último, vamos a hacer rápido, el último ejemplo es como de uno de los aceleradores de acá de Israel, el Drive. Muestro este slide nada más, no se preocupen. ¿Por qué lo muestro? Porque es el único que está dedicado a la gente, no a la tecnología. El Tecnión levantó el acelerador Drive para darle oportunidades a estudiantes que salen, que tienen ideas y que no tienen lo que hacer. El ejemplo que antes me preguntaron, por ejemplo, que los programas que tienen no van con los incentivos del gobierno, por ejemplo. Y se levantó con un capital de 10 millones de dólares por 5 años, buscó tecnologías precisos, ¿sí? Y le da la posibilidad de 9 meses para acelerar. ¿Por qué? Porque en 9 meses, si no consigue la compañía llegar a conseguir un capital, entonces es muy difícil de que lo logre en el futuro. Es una idea, lo más importante de este slide, acá sí es el último, son estos dos puntos. En primer lugar, el capital para poder moverse básico, pero en segundo lugar, es la posibilidad de acceder a todos los laboratorios del Tecnológico. Obviamente que van presupuestos, pero eso es una de las cosas básicas porque una de las cosas que las compañías no tienen es la infraestructura. Y ahora sí, vamos a terminar y termino con Cantares, porque me encanta. Y como decía Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese es un poco el alma del emprendedor, ¿no? Hacer el camino y no cansarse y golpe a golpe. Perfecto. Santiago, muchas gracias por la charla, creo que ha sido muy interesante tu visión desde el emprendimiento y sobre todo con la base tecnológica que tiene y bueno, las experiencias de Israel creo que vienen muy a la mano y sobre todo lo que es transferencia tecnológica. Súper interesante. Chicos, Gracias. antes de pasar a las preguntas, les voy a dejar un link, porque dado que son las 10:30, la gente que se quiera salir, por favor, está libre de hacerlo. Les voy a dejar un link con una pequeña encuesta sobre la charla y una persona que levantó la mano, el doctor Jorge Rojas, por favor, adelante. Ahí les dejo el link de la encuesta. Doctor Jorge, muchas gracias. Hola, Está muteado. Santiago. No, No, está bien. estoy hablando tengo mi propia innovación, tengo un celular y un laptop funcionando para poder Perfecto. comunicarme. Y quería preguntarle a Santiago, bueno, felicitarlo por su exposición, también a la DGT por este ciclo tan interesante, pero tener a una persona que ha trabajado en el sistema de Israel de transferencia en una universidad nos lleva inmediatamente a preguntarle por algo de lo que mucho hablamos en Chile, pero nunca profundizamos. Y son dos preguntas. Una, ¿cómo hizo Israel para tener 10 veces más inversión en ciencia, tecnología e innovación que Chile? ¿Qué sacrificó? En economía, ¿son los cañones o son la mantequilla? Y siempre hay que sacrificar algo para poder avanzar un objetivo estratégico país. En este caso, la pregunta tiene que ver con qué sacrificó Israel para poder lograr esos niveles de inversión en esta área. Y la segunda pregunta que está relacionada con ella es que nos mostró en una lámina que el Estado, por la inversión que realiza, lleva un royalty. Que entre paréntesis en Chile causó mucha polémica, una idea que surgió hace algunos pocos años atrás de llevar un royalty, pero me quiero preguntar además por qué otras vías utiliza el Estado para compensar a los taxpayers que en definitiva ponen esa plata, más allá de los
impuestos nuevos que se van a lograr, del crecimiento de la economía en temas valiosos para el país. Existen, por ejemplo, margin rights o derechos a licencias no voluntarias, por ejemplo. ¿Por qué nos dijiste que no equity como vía para poder capturar el valor de esas innovaciones para el Estado para que a su vez vuelva a reinvertir? Con eso creo que es suficiente. Y muchas gracias nuevamente, Santiago. Jorge, un placer. Un placer, y si me acuerdo todo del orden, voy a contestarte todas las preguntas. En primer lugar, ¿qué dijiste? ¿Cómo era? ¿Qué sacrificó, qué sacrifica? O para, ¿cuál es el precio de poder tener más inversores que Chile? Exacto. Es una pregunta Dentro como, increíble. como el de la estructura Sí. del país. Mm. Mira, para sacrificar algo tenés que tener algo. Y ahí un poco está una de las grandes driving force, el momento que no tenés. Momento que, o sea, que no tenés, querés tener. Eso te lleva a buscar y hacer, traer soluciones. Pero lo que fue ¿cómo se dice? El paso fuerte que hizo que los capitales de afuera vengan, fue en 1993 salió el programa IOSMA. El programa IOSMA le dio la posibilidad a coinvertir con los capitales de riesgo. En ese momento lo que hizo fue atraer a los capitales de riesgo. Fue atraerlos porque también el Estado invertía, fue colaborar. En el momento que hay capital de riesgo, para una startup es lo mejor que le puede pasar, porque todo es riesgo en una startup, obviamente. Y eso ayudó a traer más capitales. Otra de las cosas que puedo decir es el incentivo gubernamental, ¿no? De los mismos programas de incentivación, para que la gente decida, que tenga la oportunidad de probar una idea y que no se quede en un sueño, ¿no? Obviamente, pero yo pienso que una de las cosas más importantes en este caso fue el capital de riesgo, poder traer capital de riesgo para invertir. Y obviamente que es algo que no pasa en muchos lados, que el mismo país también tiene que dar una señal de confianza a la gente y demostrar que da una señal de confianza. ¿Y cómo se hace eso? Se hace invirtiendo, poniendo plata. O sea, si yo, por ejemplo, o Jorge, vos querés invertir en una compañía en Senegal, ¿ok? Te dicen que la compañía es muy buena. Primero que vas a ver quién invirtió. ¿Invirtió el dueño? ¿El país invirtió? Entonces, si vos ves que el país invierte, vos ves que tiene una posibilidad. O sea, ya le tenés confianza. Y como capital de riesgo venís y también invertís. Y si te dan las posibilidades, las comodidades, para poder sentarte en un sillón y poder tomar la decisión, o sea, una forma de decir, pero a nivel de incentivos, entonces lo haces. Y eso es una de las grandes, ¿cómo se catalizador en este caso? Obviamente que yo personalmente creo, no puse cantares para quedar bien con nadie, sino porque creo en eso, pero también creo en que, al fin y al cabo, el que quiere algo y lo hace puede llegar lejos. Y no importa Perfecto. dónde esté, no importa dónde esté. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, no estaban todos dormidos. Yo no veo a nadie, veo nada más que nombres. ¿Pueden alguien prender una cámara? Gracias. Ahí Eso, sí. veo Por favor, que la Bruno, pandemia hace que nos veamos Camilo, puras pantallas. Maestro, Iván. O sea que Sí, estaban. Yo pensé que se me habían sí. quedado dormidos. No, no. Santiago, aquí me hacen otra pregunta Sí, por dale. interno. ¿Visualiza que las incubadoras cambiarán luego de la pandemia, coma, en donde varias de las maneras en las que trabajamos se modificaron o todo lo anterior seguirá como antes? O sea, ¿de qué manera la pandemia puede haber afectado, para bien o para mal, el trabajo de la incubadora? O sea, la pandemia, o sea, no es algo bueno. Pueden dejar las cámaras prendidas y por lo menos nos vemos 5 minutos, sé con quién hablé. Eh, La pandemia, o sea, es lo peor que nos pasó. Por el otro lado fue lo mejor. Dos cosas. La pandemia lo que trajo fue, de golpe, tecnologías como Messenger RNA, que estaban, el FDA no la aprobaba, las tenía en el cajón del subsuelo, de golpe las aprobó, las dejó salir. Hoy en día ya estamos hablando de tratamientos de cáncer con tecnologías
de CAR-T o de inmunoterapia que estaban totalmente anuladas por el FDA. El FDA abrió las puertas a tecnologías nuevas. Por el otro lado, nos dimos cuenta de que tenemos un problema. O sea, viene la pandemia, nos agarra a todos con la ropa abajo y tenemos que tener diagnóstico. No tenemos. Necesitamos sistema de prevención. No tenemos. Todo eso lo que hizo fue que capitales, que gente que invertía, por ejemplo, en propiedades, pasó a invertir en tecnología. Lamentablemente sí, ayudó. Digo lamentablemente porque yo tuve corona, por ejemplo. En mi casa contagié a todo el mundo, a mi esposa, a la gente en el laburo me odiaron, me tiraban cosas. Gente me veía y me tiraba huevos ya, porque... pero salí adelante, o sea, corona es, o sea, no es nada bueno, no vamos a ser sinceros, gente se muere. Pero por el Pero toda otro crisis trae lado, oportunidades, ¿no? sí, es buscar exactamente, la gente de computación lo llama back to feature, crear de un problema una solución. O sea, y eso es un arte, no es fácil. O sea, yo veo problemas, no me pongo contento, no me pongo a reír ni a bailar, pero sí, luego de pensar, hay que buscar una solución. Perfecto. Gracias. Hoy anteriormente había escrito John por si acaso y ahora nos escribe César Troncoso y pregunta cómo la economía, un poco dice, la duda es sobre la economía circular, si es parte o forma. Yo entiendo pensar que cómo la economía circular forma parte de este juego del I+D, a tu juicio, en tu experiencia. Es algo, mira, es algo que para mí es muy importante, todo el tema de economía circular, sostenibilidad, etcétera. Y yo pienso que hoy en día hay más concientización. Luego de que se quemó en el último verano todos los países que estaban en el hemisferio norte, ahora en el hemisferio sur están con lluvias, no, en el sur, perdón, en el norte también. Todo inundaciones, lluvia, en las Canarias tenemos un volcán que todavía está haciendo destrozos, un problema climático y todo eso, sí. Yo empecé, por ejemplo, a separar la basura. Antes tiraba todo en el mismo tacho, ahora no. Nadie me pide, nadie me obliga. Algo personal, porque veo que hay un problema, hay una concientización, sí. Y a nivel gubernamental también. También uno de los grandes efectos en eso es que muchos grants de los investigadores de la universidad vienen de Europa. En el momento que los europeos ponen plata en economía circular, vamos, acá influye el Horizon y todos los demás cooperaciones afecta mucho. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Yo también te quería hacer como una consulta, y pues, si nos podía hablar un poquito, según tu juicio, hablaste recién de un catalizador importante de lo que hay en Ecuador, el ecosistema, pero en esta relación academia-industria, ¿cuáles crees tú que serían los principales obstaculizadores y catalizadores según tu experiencia? Otra vez, economía, no te entendí la pregunta, un poco, hacémela más directa. Ah, dentro de la relación entre la industria y la Sí, academia, o la sociedad y la academia, ¿cuáles crees tú que serían los principales catalizadores, o sea, que fomentan justamente esta relación, y cuáles serían los obstaculizadores, bueno, según tu experiencia? obviamente, sí, obviamente el fomentador es el primero, es la universidad. En el momento que la universidad crea sistemas que facilitan la transferencia de tecnología, eso cambia todo. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que es muy difícil agarrar a una persona que dedica su vida a la academia a hacer negocios. Muy difícil. Y por eso es importante que la oficina esta trabaje con gente, con artistas, no con trabajadores. Porque hay que ser artistas para poder vivir entre los dos mundos y poder llegar a un win-win. Ese es el primer catalizador. El segundo catalizador son incentivos gubernamentales. El gobierno les dice, si se juntan les doy más. Y la tercera es que yo pienso que hay una concientización también de la misma academia hoy en día, y eso lo veo cada vez más, de que es muy importante que resuelva problemas de la sociedad, no ciencia ficción, no cosas que no están relacionadas. Pero eso lo digo con mucho cuidado, ¿no? Porque una de las razones una de las grandes virtudes de la academia es la libertad. La libertad de expresión, la libertad de pensar y de hacer cosas locas, si no, no habría innovación.
tendría razón de ser. Exacto. Chicos, chicas, damos espacio a una última pregunta antes de cerrar. Estamos bastante pasado la hora ya. No pasa nada. 2 preguntas, Jorge, no sea malo. Si hay 2, si encontramos 2. Chuta, ahí me hicieron una bien larga, de Jorge Rojas. Si quieres, Jorge, la puedes decir en vivo. Sí, dale. Bueno, cortito, es que en la experiencia de... Yo también estuve en la Universidad de California, Santiago, específicamente en Berkeley y en Davis, y un profesor de la Facultad de Derecho, en un paper en donde estudió casos exitosos de transferencia, acreditó que en el 80% de esos casos el rol del profesor, del investigador principal, fue fundamental para lograr con éxito esa transferencia por la vía de ser el CEO del startup, el consultor principal, el que dio asistencia técnica. ¿Ese parámetro tiende a repetirse en Israel? Esa es mi pregunta. Mira, 1000%, que no existe, pero 100% de acuerdo con lo que leíste. Es más, el investigador es el corazón del proyecto. Ahora el corazón está en el pecho, no en la cabeza. ¿Y a qué me refiero? Sí, el investigador es el centro, es todo, pero no sirve para ser CEO, porque el CEO es un integrador, no desarrolla tecnología. El CEO es encargado de ir a buscar plata, pagar sueldos y administrar gente. Y ahí yo no creo que haya muchos investigadores que puedan hacer todo eso. Sí pueden inventar, pueden desarrollar. Te voy a dar un ejemplo, cuando trabajaba en la transferencia de tecnología y iba a hablar con un investigador nuevo, lo primero que le preguntaba era qué era lo que realmente deseaba. ¿Quería levantar una compañía? ¿Quería que lo ayude a llegar a Pfizer? ¿Quería, no sé, quería ir a un incentivo gubernamental? ¿Qué es lo que él primero quiere? Ahora, muy pocos investigadores que yo conozca tienen la capacidad de poder ser CEO. Que los hay, los hay. Que los hay, los hay. Pero no te olvides que muy importante es integrar. Por una compañía, por ejemplo, tenés 10 trabajadores. Necesitas motivarlos, necesitas cuidarlos, necesitas crear información, crear tecnología, crear cosas. Y no siempre la persona que está en la universidad o que vive para la universidad tiene la capacidad de hacerlo. Es más, creo que el porcentaje es muy chico y tengo que averiguar, o sea, que es una pregunta que me interesa también personalmente, si debe haber alguna estadística con respecto a eso. Me voy a fijar. Me voy a fijar y si encuentro alguna estadística se la mando a Jorge y Jorge la distribuye entre todos ustedes a los que les interese, ¿no? Pero es un punto importante. Yo no vi, y por mi experiencia, hablando de vuelta, por mi experiencia, muy pocos, 1% como mucho, puede tener la capacidad también de ser CEO de una compañía. Perfecto. Muchas gracias, doctor Jorge Rojas, por sus preguntas y su participación. Y bueno, y gracias a todos por la asistencia y haber escuchado y estar, bueno, casi toda esta hora, casi media ya, escuchando a Santiago. Muy interesante, muy agradecido de tu experiencia, Santiago. Esperamos tenerte más adelante en nuevas conversaciones. Y nada, quería pedirle a todos si pueden prender, los que puedan, prender sus cámaras y sacar una foto final para dejar registro. Me tengo que arreglar. Oye, también un poco perturbado. Sí, vos estás despeinado. Ya, chicos, a la 1, a las 2. Ahí va. Muchas gracias. Un Bueno, placer. me despido por mi parte. Muchas gracias a todos. Santiago, nuevamente, muchas gracias. Pablo, Saúl y a todo el equipo de USACH por esta oportunidad nuevamente. Y nos estamos viendo el jueves, para que sepan, hay el cuarto taller. Pues, Así sí, que lo esperamos el jueves a las 5 de la tarde para seguir con este programa tan interesante que esperemos sea de su interés. Siga siendo su interés. súper. Gracias por la alta Sí. participación de hoy día. Santiago. Un placer y Jorge, me pueden contactar si alguien tiene preguntas, les puedes pasar información y va a ser un placer. Perfecto. Excelente. Chao, gracias. Chicos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.